Hermanos queridos, muy buenas noches. Un saludo muy personal para ustedes en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera El Agustino y felicitarles por esta conferencia misionera que están empezando esta noche. Me imagino que han tenido varias conferencias misioneras en el pasado y qué bien que aún durante este tiempo de pandemia están queriendo enfrentar este desafío de las misiones como congregación. Mi oración es que estos días que vamos a estar juntos, la palabra de Dios pueda animarlos y también desafiarles en la tarea misionera que queda por delante. Ahora, el pastor me ha pedido tocar el tema de Jonás. Jonás es conocido como un misionero de Israel, pero en particular el pastor me ha pedido tocar el tema de misiones y avivamiento espiritual, tomando el caso de Jonás como un ejemplo. Y eso es un gran desafío. Espero que en estas noches, mirando la vida de Jonás desde la perspectiva no solo de misiones, sino del tema de avivamiento espiritual, podamos aprender cosas que van a ayudarnos en nuestra vida cristiana. Vamos a orar un momento, pedir al Señor que desde el comienzo de esta conferencia tengamos corazones dispuestos para escuchar la voz de Dios. Vamos a orar un momento. Padre amado, muchas gracias por este lindo tiempo de estar como tu pueblo, con tu palabra abierta, el mundo por delante. Señor, por 2000 años la iglesia viene cumpliendo la gran comisión. Por eso, Padre, el Evangelio ha llegado al Perú. Pero, Señor, hay mucho por hacer todavía. Y, Padre, pido que en estas noches, al estudiar ese tema de misiones y avivamiento espiritual, Señor, que tú nos hables, que nos desafíes a cada uno, para que nuestras oraciones por las misiones y en nuestro compromiso podamos realmente pensar a la luz de la palabra de Dios. Padre, ayúdanos ahora que tu Espíritu nos pueda enseñar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, vamos a leer esta noche Jonás capítulo 3 y los primeros 4 versículos que va a ser el tema de la exposición. Jonás capítulo 3, versículos 1 al 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Vamos a usar unas imágenes esta noche para poder ilustrar el tema, así que vamos a prestar atención a las imágenes. Aquí tenemos una recreación de la ciudad de Nínive y podemos ubicarnos en el lugar de Jonás, mirando esta gran ciudad. No había iglesia, alianza cristiana y misionera en Nínive. No había creyentes en Nínive. Era una ciudad pagana. Y Jonás fue llamado a proclamar el juicio de Dios contra la ciudad de Nínive. Y aquí tenemos a Jonás mirando la ciudad, me imagino preguntándose: Señor, ¿dónde empiezo? ¿Qué va a pasar? Cuando empiezo a predicar tu juicio contra esta ciudad, la gente no lo va a tomar a bien. Hoy en día, hermanos, enfrentamos un desafío parecido: ¿cómo hacer misiones en este tiempo? Esta noche vamos a mirar el tema del mensaje del misionero.
el mensaje del misionero? Es una pregunta muy importante porque tenemos que estar muy claros en el asunto del tema que vamos a predicar. Aquí tenemos un plano de la ciudad de Nínive mostrando los tremendos muros y la parte central de la ciudad. El versículo 3 de Jonás capítulo 3 indica que era una ciudad grande. Es interesante, la Reina Valera, que quizás muchos están leyendo esta noche, dice, era una ciudad grande en extremo. Esas palabras en extremo no es una traducción literal del hebreo. Lo que el hebreo dice es lo siguiente, era una ciudad grande delante de Dios, Elohim, delante de Dios. Lo que la palabra de Dios está indicando que la ciudad de Nínive no solo era grande en extremo, sino que para Dios era una ciudad importante. Hace 2600 años, cuando Jonás fue a predicar, Nínive era un centro político religioso. Aquí podemos ver uno de varios palacios en la ciudad de Nínive. Reyes gobernaban un inmenso imperio, el imperio de Asiria. Había grandes templos a diversos dioses paganos. Era una ciudad entregada a la idolatría. También era una ciudad marcada por la violencia. La violencia no es nada nuevo. Los asirios tenían la fama de ser sanguinarios, crueles. Y en la capital uno se imagina cómo los soldados controlaban la ciudad. Y pobre de cualquier extranjero que llegaba a Nínive. Era también una ciudad entregada a toda clase de pecado sexual. Y Jonás, al entrar a esta ciudad a predicar, se habrá preguntado, Señor, ¿qué predico? ¿Qué mensaje voy a tener a esta ciudad? Como muchos de nosotros, seguramente. Cuando Dios lo desafió a Jonás a predicar, su primera reacción fue tener grande temor y huir. Y sabemos la historia, ¿no es cierto? Él subió un barco para ir a Tarsis. Ahora, Tarsis quedaba en el extremo opuesto de Nínive. Pueden mirar el mapa. A 3.400 kilómetros hacia el oeste. Mientras que Nínive quedaba mucho más cerca hacia el noreste. Pero Jonás no quería ir. No quería ir porque, me imagino, tenía temor de la reacción de la gente. Como a veces nosotros tenemos temor de predicar, porque la gente se ha vuelto muy hostil al evangelio. Jonás también no quería ir a Nínive. Algo le hacía sentir que Dios podría perdonar esa ciudad. Nínive era la capital de un imperio que ya había atacado a Israel y según las profecías de personas como Isaías, al final Nínive iba a terminar conquistando 10 tribus de Israel. Así que Jonás no tenía ningún interés en ver la gracia de Dios en la ciudad de Nínive. Pero como acabamos de leer, Nínive era una ciudad grande delante de Dios. Dios tenía una gran compasión por esta ciudad. A pesar de todo el pecado, a pesar de tanta violencia, a pesar de la hostilidad frente al pueblo de Dios, Dios amaba a Nínive. Y Dios ama al mundo en que vivimos. Aún ese mundo lleno de violencia y pecado y actitudes sumamente anticristianas. Dios tiene gran amor. El mundo es grande delante de los ojos de Dios. Por eso estamos aquí esta noche para enfrentar este desafío de la gran comisión.
Y la pregunta, hermanos y amada iglesia, que tenemos que ser muy honestos para enfrentar esta noche es la siguiente. ¿Estamos dispuestos a responder? Dios llamó a Jonás a ir a Nínive. Dios nos llama en forma personal y en forma colectiva a tomar el desafío de la evangelización del mundo. ¿Estamos dispuestos a enfrentar ese gran desafío? Obviamente, hermanos, el mundo ha cambiado en 2000 años. Desde que el Señor Jesús dejó a la iglesia la gran comisión, el mundo ha cambiado en forma increíble. Esta imagen nos hace pensar en la gran diferencia entre la ciudad de Jerusalén hace 2000 años, donde la gran comisión empezó, y las ciudades modernas a las cuales Dios nos llama a ir a predicar. Así que la pregunta que muchos se hacen hoy en día es, ¿qué vamos a predicar? ¿Cuál debe ser nuestro mensaje? Hay personas evangélicos hoy en día tienen temor de esa pregunta. Piensan que el mensaje de Cristo de hace 2000 años es irrelevante para el mundo moderno. Y hay más que una voz que está proponiendo cambiar nuestro mensaje, adaptar nuestro mensaje para que esté acorde con los tiempos en que vivimos. Vamos a ver qué hizo Jonás cuando Dios lo llamó a ir a Nínive. Porque la verdad es que Jonás enfrentó un desafío bastante parecido al nuestro. Para Jonás, la ciudad de Nínive representaba una ciudad bastante moderna, avanzada, lo último en la moda, una gran ciudad de empuje, y Jonás era del campo. Jonás no estaba acostumbrado a estas grandes ciudades. Y Jonás se fue con la pregunta, Señor, ¿qué voy a decir? En esta ciudad capital del imperio de Asiria, ¿qué voy a predicar? Y es la pregunta que nosotros tenemos que hacer esta noche también. Pero lo que nos fascina es que el mensaje que Jonás predicó realmente causó no solo un impacto en Nínive, el mensaje que Jonás predicó transformó totalmente la ciudad. Y vamos a ver estos días el impacto grande sobre todos los ciudadanos, incluyendo el rey de Asiria. El gran emperador se humilló delante de Dios, proclamó ayuno. Toda la gente se arrepintió ante la predicación de un hombre. ¿Cómo explicamos eso? Dios nos llama a hacer misiones, pero tenemos que ser honestos, hermanos. Hoy en día, pocas veces vemos esta clase de predicación que tenemos en el libro de Jonás, y pocas veces vemos el impacto de la predicación que Jonás tuvo. Por eso es un tema de gran importancia para nosotros. ¿Cuál fue el mensaje que Jonás predicó? Lo primero que vamos a notar, hermanos, es que Jonás predicó simplemente el mensaje que Dios le dio para predicar. Muy sencillo, ¿no es cierto? Jonás predicó el mensaje que Dios le dio para proclamar. Miren versículo 2. Jonás 3, el versículo 2. Dios le dice a Jonás, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. ¿Pueden subrayar esas palabras en sus Biblias? El mensaje que yo te daré. Dios es muy claro. Jonás no estaba en la libertad de inventar su mensaje. Dios no le dijo a Jonás, anda Jonás a Nínive, haz un estudio de la ciudad, mira sus necesidades más sentidas y procura un mensaje que va
a rascar donde pica. Procura un mensaje que a tu criterio realmente va a llegar a la mente, al corazón de la gente en Nínive. Dios no le dijo eso. Dios simplemente le dijo, anda a Nínive y predica, Jonás, lo que yo te mando decir. Hermanos, cuán importante es notar ese detalle esta noche. Repito, hay una gran tentación hoy en día, el siglo XXI, enfrentando el desafío de misiones a ciudades modernas y países tecnológicamente avanzados. Hay una gran tentación para la iglesia de cambiar el mensaje, de pensar que en alguna manera el mensaje que los apóstoles predicaron hace 2000 años ya no es el mensaje apropiado para hoy en día. Ahora, es cierto, hermanos, obviamente tenemos la responsabilidad de comunicar en tal manera que la gente pueda entender. La forma que lo hacemos, el lenguaje que usamos, va a ser muy importante, pero el mensaje esencial lo tenemos que recibir de parte de Dios. Porque, hermanos, es muy sencillo, ¿no es cierto? Si queremos que Dios bendiga la predicación en las misiones, vamos a tener que predicar lo que Dios quiere que prediquemos. Porque no es muy congruente pensar que yo puedo reinventar el mensaje y luego esperar que Dios bendiga mi mensaje, lo que yo quiero predicar, mi estrategia. Eso suena como humanismo, ¿no es cierto? Y lamentablemente hay mucho de humanismo en la iglesia y las misiones hoy en día. Este libro de Jonás y la experiencia de Jonás nos hace volver a este punto fundamental. La iglesia en las misiones es llamada a proclamar el mensaje que Dios nos da. Hermanos, aún si nuestro sentido común, aún si nuestra lógica nos hace pensar, el mundo no nos va a escuchar. Piensen, por ejemplo, en la experiencia de los apóstoles en Jerusalén. ¿Se acuerdan hace 2000 años? El Señor Jesús les dijo, van a empezar la gran comisión en la ciudad de Jerusalén. Ahora, la pregunta era, ¿qué vamos a decir? Y el Señor Jesús ya les había indicado, van a anunciar, van a ser mis testigos, van a hablar de mi vida, van a hablar de mi muerte, van a hablar de mi resurrección, empezando en la ciudad de Jerusalén. Ahora, los apóstoles fácilmente podrían haber aplicado su mente y pensar en la siguiente manera. Hace 50 días en Jerusalén mataron al Mesías. Y ahora nosotros vamos a predicar. Mejor cambiamos el mensaje un poco, porque si predicamos lo que Cristo predicó, nos va a pasar lo mismo a nosotros. Qué fácil hubiera sido pensar así, ¿no es cierto? Peor todavía, los apóstoles podían haber pensado, si predicamos la muerte de Cristo, la pregunta es, ¿quién lo crucificó? La gente en Jerusalén. Así que, ¿qué espera el Señor? Que prediquemos a la gente en Jerusalén que ustedes mataron al Mesías. ¿Quién va a escuchar ese mensaje? Y humanamente hablando, tendrían toda la razón, ¿no es cierto? Era ilógico, aparentemente, predicar ese mensaje de Cristo y Cristo crucificado, el Mesías crucificado, en la misma ciudad que lo habían crucificado. Apenas 2 meses antes, era aparentemente totalmente ilógico ese mensaje. Pero fue lo que Cristo les pidió predicar.
Y fue lo que predicaron. Y sabemos, ¿no es cierto?, el resultado. 3,000 se convirtieron el primer día. Hermanos, lo que estoy diciendo es lo siguiente. El Señor ya nos ha dado el mensaje que debemos predicar en las misiones. Nuestra mente nos podría llevar a pensar el mundo en el siglo XXI ya no va a aceptar ese mensaje. Y vamos a sentir una tentación de cambiar, adaptar el mensaje según nuestra lógica para que esté acorde a los tiempos en que vivimos. Hay que resistir esa tentación. Predicar el evangelio hoy en día requiere bastante fe y bastante confianza en Dios. Así que en nuestras oraciones por las misiones, estemos orando que Dios guarde a la iglesia y a los misioneros y que prediquen el mensaje que Dios les da para predicar, evitando la tentación de reinventar un mensaje según nuestra lógica, pero que Dios no va a bendecir. Pero en segundo lugar, ¿qué más podemos aprender? Jonás predicó un mensaje que se centró en el juicio de Dios. Y es dramático, ¿no es cierto? Miren versículo 4. Jonás entra caminando un día por la ciudad. Me imagino que se puso en la esquina de alguna calle donde había cierta concurrencia y alza la voz y con bastante valentía empieza a predicar. ¿Y qué es lo que predicó? Miren versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, noten, predicaba, no predicó, no una sola vez, predicaba una y otra vez, cada 2 o 3 cuadras se puso a predicar otra vez. El mensaje fue muy corto, muy sencillo. En 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué mensaje, hermanos? Un judío de una zona rural va a la capital del gran imperio de Asiria, esta enorme ciudad, violenta, idólatra, inmoral, y predica: en 40 días la ciudad será destruida. Un poco radical, ¿no es cierto? Me imagino que si muchos de nosotros habríamos escuchado a Jonás predicar así, de repente le tomaríamos su lado y decir, mira, Jonás, suave, hermano, suave, cambia un poquito el tono de voz, habla de otro tema, habla más del amor de Dios. No seas tan dramático, no seas tan condenatorio. En 40 días Nínive será destruido. Bueno, recordemos, hermanos, ciertos detalles. En primer lugar, recordemos que Jonás, el libro de Jonás, es un resumen. Lo más probable es que Jonás amplió y expandió las palabras, no dijo textualmente solo eso, en primer lugar. En segundo lugar, recordemos que la Biblia no comunica el tono de voz. ¿Cómo lo habrá dicho Jonás? Espero que Jonás lo dijo con gran tristeza, gran preocupación. Porque si vamos a hablar del juicio de Dios, hay que hablar en esa manera. Como alguien ha dicho, no hables del juicio de Dios a no ser que tengas lágrimas en tus ojos. Qué buen consejo, ¿no es cierto? Pero este es el mensaje. Y Jonás tenía la razón por decirlo. No solo porque Dios le dijo, ese es el mensaje que vas a predicar, sino noten en capítulo 1, el versículo 2, lo que Dios pensaba de Nínive. Jonás 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque
porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. Hermanos, ¿reconocen esas palabras? ¿La habrán escuchado en otra parte de la Biblia? Efectivamente, porque cuando Dios habló a Abraham de las ciudades de Sodoma y Gomorra, eso fue exactamente lo que Dios dijo. La maldad de Sodoma y Gomorra se ha levantado delante de mí. Ahora Dios dice lo mismo de Nínive. Así que se imaginan los pecados que se cometían en la ciudad de Nínive. Hermanos, hoy en día vivimos en días malos. Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Las noticias del Perú y del mundo en general indican que la maldad ha incrementado, tal como el Señor Jesús lo anunció, ¿no es cierto? Yo sé que el mundo, con la teoría de la evolución, quiere pensar que el mundo está avanzando, el mundo está mejorando. Bueno, tecnológicamente estamos avanzando, pero moral y socialmente estamos en un tremendo retroceso. La maldad, la violencia, los pecados aumentan por todos lados. Y Dios es santo y Dios es juez. La maldad de este mundo sube delante de Dios. Y Dios ha anunciado que un día va a juzgar a este mundo a través del hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahora, Jonás predica este mensaje radical, dramático. En 40 días la ciudad sería destruida. ¿Cómo nos imaginamos que los ciudadanos habrían respondido al mensaje de Jonás? Humanamente hablando, uno hubiera pensado que la gente o no le habrían escuchado, o habrían pensado es un demente, o quizá habrían tomado piedras para tirarle. Es lo que nuestra lógica humana nos habría pensar lo que el mundo haría con Jonás. Pero si miramos el versículo 5, Jonás 3, el versículo 5, aquí tenemos la reacción interesante de la gente de Nínive ante la predicación de este misionero. Un solo misionero en un campo blanco en Nínive. Dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? Un solo hombre, sin ningún equipo que le apoye. Me imagino quizá sin una iglesia que estuviera orando por él. Un misionero muy solitario. Predica el mensaje que Dios le dio y hay un quebranto generalizado en Nínive, lo que llamamos un despertar espiritual, un derramamiento del poder de lo alto sobre la predicación de Jonás en tal manera que toda la ciudad se arrepintió. Hermanos, estamos aquí leyendo el más grande avivamiento espiritual de todos los tiempos. Ni los primeros capítulos de Hechos se compara con esto. En Hechos habían 120 predicando. En Jonás tenemos un hombre predicando. En Jerusalén 3 o 5 mil se convirtieron. En Nínive toda la ciudad se convirtió. Es increíble. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, hay una sola explicación, ¿no es cierto? El poder de lo alto. El poder del Espíritu Santo. Hermanos, no es nada complicado, ¿no es cierto? No es nada complicado. Para que una persona se convierta y se arrepienta de su pecado, lo que necesita es la convicción del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El mismo Señor Jesús lo dijo. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él
convencerá al mundo de pecado, juicio y justicia. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Y Jonás predica lo que Dios le pidió predicar. Él fue fiel a su llamado y Dios honró la fidelidad de Jonás. Y contra todo pronóstico, el Espíritu Santo fue derramado y la gente de Nínive se quebrantó delante de Dios. Hermanos, pueden ver esta noche el gran peligro para la iglesia si empezamos a cambiar el mensaje del Evangelio, pretendiendo crear un nuevo mensaje para el siglo XXI. Cuando la iglesia empieza a usar su inteligencia humana para reinventar el mensaje que tenemos que predicar, lo que va a pasar es lo siguiente: el Espíritu Santo dejará de obrar. Dejará de obrar. ¿Cómo podemos esperar que el Espíritu Santo bendiga una predicación que yo he inventado? No lo va a hacer. El Espíritu Santo va a bendecir el mensaje que Él nos da en las Escrituras, en la palabra de Dios. Lo que la iglesia tiene que hacer es asegurarse que predicamos lo que Dios quiere que predicamos. Y dejemos las consecuencias en sus manos. Porque si predicamos lo que Él nos manda a predicar, podemos esperar que el Espíritu Santo se manifieste. Y hermanos queridos, esta es la única manera que vamos a ver un despertar espiritual, un avivamiento poderoso a través de las misiones. Tenemos que predicar el mensaje de Dios, aunque sea un mensaje de juicio. Confiemos que el Espíritu Santo hará su obra, convenciendo al mundo de justicia y juicio. Pero para terminar, hermanos, notemos este tercer punto que es tan importante. Tan importante y fácilmente lo pasamos por alto. Y es este punto. Jonás predicó con autoridad, con tremenda autoridad. Miren versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Muy importante notar eso. Por segunda vez. No es la primera vez. Conocemos bien la historia, ¿no es cierto? Dios llama a Jonás a predicar en capítulo 1 y Jonás se va corriendo, navegando a la ciudad de Tarsis. ¿Se acuerdan lo que pasó, no es cierto? Lo pueden ver aquí en la imagen. Una tremenda tormenta en alta mar. ¿Y dónde termina Jonás? Echado al mar, lejos de tierra. Jonás no sabía nadar. ¿Qué pasa con una persona echada en pleno mar, en tormenta, que no sabe nadar? En menos de media hora ya está muerto, ¿no es cierto? Eso le pasó a Jonás. Si lees capítulo 2 de Jonás, vas a encontrar Jonás, su cuerpo se hundió a las partes más bajas del fondo marino. Su cabeza se enredó en las plantas ahí abajo. Y el mar fue su sepulcro. Jonás murió ahogado en el mar. Se acabó su vida. Había desobedecido a Dios y, como la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y Jonás murió. ¿Pero qué pasó entonces? Un pez lo tragó, como dice la Biblia, y en algún momento Jonás experimentó la resurrección. La resurrección. Y hermanos, esto es tan importante entender, porque al igual que con el Señor Jesús,
La resurrección de Jonás fue una señal para la gente en Nínive. Vamos a mirar en Mateo capítulo 12, versículos 39 al 41, para que podamos aprender la autoridad del mensaje de Jonás, predicando en las misiones. Noten Mateo capítulo 12, versículo 39. El Señor hablando a los judíos que estaban pidiendo una señal. ¿Y qué dijo el Señor? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Noten, la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue esa señal? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora pregunto, hermanos, cuando el Señor Jesús estuvo en la tumba 3 días y 3 noches, ¿estaba despierto? ¿Estaba vivo? ¿Estaba durmiendo? No, estaba muerto. Estaba muerto y resucitó. Y resucitó para hacer una señal a Israel de que Él es el Hijo de Dios, y con esa señal se predicó el Evangelio, y en Jerusalén y hasta los fines de la tierra se ha dado esta tremenda conversión de pecadores por la señal de la resurrección. Y Jesús dice, eso fue lo que pasó a Jonás. Jonás también estuvo enterrado 3 días y 3 noches. Y Jonás también resucitó. Y ante la resurrección de Jonás, Nínive se convirtió. Miren también en Lucas, el capítulo 11. Está quizás aquí un poco más claro en Lucas 11, versículo 29. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque noten estas palabras, así como Jonás fue una señal a los ninivitas, fue una señal, no solo un predicador. Y la señal es la señal de la resurrección. Así también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Así que el Señor Jesús claramente está diciendo dos cosas. Jonás murió y resucitó. Y la resurrección de Jonás fue una señal para impactar a la gente en Nínive. Eso explica en parte el impacto de la predicación de Jonás. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿y quién contó a la gente en Nínive de la resurrección de Jonás? Bueno, si Jonás lo dijo, ¿quién iba a creer a un hombre decir que él había muerto y resucitado? No le creerían, no le creerían, ¿no es cierto? Pero propongo lo siguiente. ¿Qué si uno o más de los marineros que habían echado Jonás al mar dieron testimonio de Jonás? Recordemos que no sabemos cuánto tiempo el intervalo entre la resurrección de Jonás y el viaje a Nínive. En capítulo 2, Jonás prometió ir a Jerusalén y pagar sus votos por la resurrección. Así que yo supongo que esos marineros quizás ante lo que había sucedido dieron media vuelta. No continuaron a Tarsis. Se volvieron otra vez a tierra. Y si alguno lo vio en Nínive predicando, y asombrado dijeron, ese hombre murió, yo lo eché al mar, su vida se acabó, ¿cómo que está aquí? Y al igual que los apóstoles anunciaron la resurrección de Cristo, que si marineros anunciaron la resurrección de Jonás. Qué impacto en una ciudad como Nínive, ¿cierto? El Espíritu Santo acompañando la predicación de Jonás. No podemos estar seguros, esto los marineros, pero sí podemos estar seguros, lo que dice Cristo. La resurrección de Jonás fue una señal para los de Nínive.
Hermanos queridos, para terminar esta noche, este es un tema tan importante en las misiones. El misionero hoy en día tiene que tener la autoridad de la resurrección para predicar. Obviamente vamos a predicar la resurrección de Cristo. Esa es la parte fácil. El misionero tiene que refrendar la resurrección de Cristo con su propio testimonio. ¿A qué me refiero? La Biblia indica que la marca de un verdadero creyente es que ha muerto al mundo y a las cosas del mundo. Como dijera el apóstol Pablo en Gálatas 2, versículo 20, yo ya no vivo. Yo morí, dice Pablo. El día que entregué mi vida a Cristo, mi vida se acabó. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Qué palabras de un misionero, ¿no es cierto? Hermanos, la razón por la cual Pablo tuvo una obra misionera de tanto impacto fue la autoridad de su propia vida. Pablo vivía una vida de resurrección. No estoy hablando de una resurrección física, estoy hablando de una resurrección espiritual, personal. La gente podía ver en Pablo la evidencia de un hombre que había muerto a su yo. Vivía una vida tan simple. Nadie le apoyaba. A veces trabajaba haciendo carpas para costearse. Un hombre que no buscaba ganar dinero. Un hombre que para el resto del mundo había muerto a su ego, a su yo. Pero al mismo tiempo, la gente que conocía a Pablo podía ver en Pablo gozo, alegría, triunfo, un espíritu tan positivo, tan animado. Era una alegría estar cerca de Pablo. Y la gente miraba a Pablo y pensaba, ¿cómo puede un hombre que ha decidido morir para sí mismo y ahora solo hacer lo que Dios quiere, cómo puede tal hombre estar tan alegre, tan contento, disfrutar tanto la vida? Esa es la vida de resurrección. Si queremos que el mundo preste atención al evangelio, tenemos que predicar con autoridad. Y la autoridad del misionero es una vida crucificada y al mismo tiempo una vida de gran gozo, gran alegría, contentamiento en la vida. Y el mundo va a quedar asombrado, asombrado. El mundo va a pensar, ¿cómo puede esta persona que aparentemente no tiene mucho de los bienes materiales de esta vida, no trabaja para sí mismo, vive una vida muy sencilla y al mismo tiempo está más alegre, más contento, más positivo que gente que tiene tantos bienes materiales? Esa es la autoridad del que va a predicar en las misiones. Así que, hermanos, si queremos ver un avivamiento espiritual en las misiones, vamos a tener que predicar el mensaje que Dios nos da. Vamos a tener que predicar en tal manera que el Espíritu Santo bendiga esa predicación. Y tendremos que predicar con autoridad. Si el misionero o la iglesia no está viviendo una vida crucificada al mundo y a la carne, y al mismo tiempo disfrutando la nueva vida en Cristo con gran gozo y alegría, ¿cómo pensamos que el mundo nos va a creer? Tiene que verlo en nosotros primero, para que luego crean nuestro mensaje. Estemos orando, hermanos, que Dios levante esta clase de misionero. Jóvenes, hermanas en su iglesia, que tengan estas convicciones, porque esta es la clase de misionero a quien Dios puede usar
en un despertar espiritual en cualquier parte del mundo a que Dios le pueda llevar. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por la vida de Jonás, por el testimonio en este libro, Señor, y este primer tema de la conferencia esta noche. Qué gran desafío, Señor. Limitarnos a solo predicar lo que tú nos mandas predicar. No gastar tiempo pensando si el mundo lo va a creer o no, sino confiar que es tu mensaje y que tú sabrás bendecir tu mensaje. Pero Padre, ayúdanos a ser una iglesia que sabe lo que es vivir una vida crucificada y al mismo tiempo una iglesia que vive con gran gozo espiritual. Esta resurrección de Cristo en nosotros para que el mundo pueda creer a través de la señal que ve en nuestras vidas. Padre, háblanos, desafíanos con el tema de las misiones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios le bendiga. Sigamos disfrutando el fin del culto y mañana estaremos con el segundo tema para continuar estudiando misiones y el avivamiento espiritual. Dios le bendiga.